Filipenses capítulo 4, versículo 4. Y lo vamos a leer todos a una voz. Aquí vamos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta noche vamos a continuar la serie de enseñanzas a través de los libros de la Biblia. Y ya vamos por el libro de Filipenses. ¿Y cuál es el título o el tema de Filipenses? A ver, el gozo. Así que vamos a hablar acerca de estar gozosos en Cristo, el gozo en Cristo. Vamos a orar. Dios bueno y Padre celestial, gracias, Señor, por el privilegio, la bendición que es estar en tu casa. No en vano David escribe que él se alegraba con lo que le decían: a la casa de Jehová iremos. Y qué bueno cuando los creyentes tienen siempre el deseo de asistir, de congregarse y estar en tu casa, Señor. Y te agradecemos, Señor, por el tiempo que hasta aquí hemos pasado, y rogamos que también el resto, también tú lo bendiga, que este tiempo de la palabra, tú, Señor, también nos hables, tú te manifiestes, Señor, y que podamos salir de aquí ministrados, edificados por tu palabra. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. Gozosos en Cristo es el tema de esta noche, de la predicación. Esta epístola de Filipenses, ¿verdad? Siempre hacemos una introducción de lo que es el libro para que usted conozca los libros de la Biblia. Este libro fue escrito por el apóstol Pablo, al igual que Efesios, Colosenses, ¿verdad? Son las epístolas carcelarias, como se le conoce, o de las prisiones, porque fueron escritas por el apóstol Pablo mientras se encontraba preso en su primer encarcelamiento en Roma, aproximadamente alrededor del año 61 después de Cristo. En 3 ocasiones en este libro, específicamente en capítulo 1, el apóstol Pablo hace referencia a esta situación en que se encontraba. Si usted nota ahí en el versículo 13 del capítulo 1, menciona, dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Versículo 14, dice Pablo: y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Versículo 16, dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. De manera que el apóstol Pablo, no cabe duda, que se encontraba preso cuando escribió esta carta a los filipenses. Usted recuerda, para que se ubique históricamente, cuando en el libro de Hechos nos menciona que Pablo fue a Jerusalén a predicar el evangelio y la gente le estaba advirtiendo que no fuera porque iba a ser afligido allá. Y Pablo decidió como quiera ir y hacer la voluntad de Dios. Y usted sabe que lo arrestaron en Jerusalén y Pablo apeló a César, apeló a presentarse ante el emperador, y eso lo salvó a él de ser asesinado por los judíos. Y el libro de Hechos concluye cuando Pablo llega a Roma y es puesto en una casa de prisión, el pretorio, como menciona él aquí, mientras él aguardaba su comparecencia ante el emperador. Así que fue en esa situación en que Pablo escribió esta carta de Filipenses. Esta carta va dirigida a la iglesia en Filipos, una iglesia fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y es interesante, el capítulo 1, versículo 1, note también a quién va dirigida esta carta. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús, y añade, ¿verdad?, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Y qué añade el apóstol Pablo al final? Con los obispos y los diáconos. Cuando estaba estudiando este mensaje esta noche, me noté eso, obviamente lo había notado antes, pero comencé a reflexionar, ¿verdad?, de que ya vemos la organización de la iglesia, vemos que ya los apóstoles habían preparado la iglesia, habían establecido liderazgo que iba a continuar en la iglesia después que ellos partieran de este mundo. Los obispos, que son los pastores, y los diáconos, los dos oficios o oficiales que presiden en la iglesia de Cristo. Ahora, ¿cuál fue el objetivo por el cual Pablo escribió esta carta? Pablo
escribe esta carta en primer lugar para agradecer a esta iglesia por la ofrenda generosa que le hicieron a él mientras él estaba preso. Una ofrenda que fue llevada a Pablo a través de Epafrodito, lo menciona en el capítulo 4, versículos 10 al 19. También Pablo escribe esta carta a los filipenses para informarles acerca de su situación actual en Roma, para describir cuál era la situación que él estaba viviendo en ese tiempo de su vida. Y por último, Pablo escribe esta carta para animar a esta iglesia a gozarse en el Señor, a gozarse en su crecimiento espiritual y en el servicio a Dios. Y ese precisamente es el tema central de todo este libro, el gozo del Señor, gozarse en Cristo, el gozo del creyente en Cristo. Y el Señor una y otra vez, en esta carta nos ordena, nos manda a gozarnos, a deleitarnos en Él y en sus caminos. 13 veces se menciona la palabra gozo en esta carta de Filipenses. Y como leímos en Filipenses capítulo 4, verso 4, el Señor nos manda a regocijarnos en Él siempre. Note que esto no es una sugerencia del Señor. Esto no es simplemente el deseo de Dios, es un mandato divino, gozarse en el Señor. Dios quiere que cada cristiano se caracterice por una vida de gozo. Que cada creyente viva una vida de deleite en el Señor. No es una sugerencia, es un mandato expreso y directo de Dios a cada cristiano. Hermano, a Dios le importa mucho nuestro estado de ánimo. Muchas veces pensamos que Dios solo está interesado en el estado espiritual de nuestra alma, pero a Dios le interesa también el estado de nuestro ánimo, ¿sí o no? A Dios le importa nuestro estado de ánimo. Y usted y yo podemos pecar con nuestro estado de ánimo, ¿sí o no? Podemos pecar, ¿verdad? Y Dios quiere que usted y yo vivamos una vida de gozo, que estemos contentos siempre, regocijados en el Señor. Otra vez dice Pablo, regocijaos. Pero también esto aquí es una condición, ¿verdad? Que Dios quiere que esté permanentemente en nuestras vidas. El gozo del Señor. Es interesante, ¿verdad? El apóstol Pablo mismo era un ejemplo de gozo. Pablo no solamente manda a tus creyentes en el nombre del Señor a estar alegres, a estar gozosos. Pablo mismo era un modelo de gozo. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Note también en el capítulo 1, verso 18, Pablo dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto que me gozo y me gozaré aún. Capítulo 2, versículo 2, dice Pablo, completad que mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Capítulo 2, versículo 17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo que gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. De manera que Pablo no solamente está exigiendo a los creyentes que estén gozosos, él mismo también era un ejemplo de gozo. Una cosa es usted exigir a alguien lo que usted no hace, pero qué diferente cuando usted puede exigir, porque usted es un ejemplo de lo que usted predica y lo que usted exige. Ahora, ¿cuál era la clave de Pablo? Porque recuerden que Pablo claramente está diciendo que él se encontraba en qué situación. ¿Estaba en un hotel? ¿Estaba en un resort? No, Pablo estaba en una cárcel. Estaba preso. Es paradójico, ¿verdad?
que en las condiciones más precarias y más difíciles, el apóstol Pablo está enseñándonos acerca del gozo. Y él mismo, ¿verdad?, es un ejemplo de gozo. ¿Cuál fue la clave en el apóstol Pablo? ¿Qué permitió que este hombre, en medio de situaciones tan difíciles en su vida, pudiera experimentar y pudiera también animar a otros a gozarse en el Señor? La clave se encuentra en el capítulo 4 y el versículo 11. Filipenses 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La clave del éxito de Pablo es que él había aprendido a estar contento. ¿Cuánto necesitamos usted y yo, hermano, aprender a estar contento? Amén. Necesitamos aprender a deleitarnos, como dice David, en el Señor. Debemos aprender a regocijarnos en el Señor, porque, como le dije, para Dios es importante no solamente el estado espiritual de nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma, también es importante para Él nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque usted y yo reflejamos ¿a quién? A Cristo. Cuando la gente mira a nosotros, tiene que mirar a Cristo. Y Cristo también, ¿verdad?, es un ejemplo de gozo. Él habla siempre de que mi gozo esté en vosotros. De manera, hermano, que usted y yo tenemos que aprender, como Pablo, a estar contento en la vida. Dios no quiere gente amargada, amén. Dios no quiere una iglesia amargada, no quiere hijos amargados. No tenemos razones en el Señor para estar amargados. Vamos a verlo hoy. Y es interesante esta palabra, he aprendido. Porque, hermano, todo lo que Dios quiere que usted y yo seamos en esta vida cristiana depende de, número uno, de su gracia, amén. Todo lo que Dios, ¿verdad? Y el pastor está hablando de eso. Todo lo que Dios nos manda y nos exige y desea para nosotros, Él lo va a hacer a través de su gracia en nosotros. Pero también a través del aprendizaje. Que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que la manera en que Dios nos va a ir conformando la imagen de su Hijo Jesucristo es a través de su gracia, pero también a través de nuestro aprendizaje. En la medida que usted y yo renovamos nuestro entendimiento de las cosas, en la medida que usted y yo adquirimos un conocimiento bíblico y correcto de las cosas, en la medida que usted y yo veamos la vida a través de la palabra de Dios, entonces usted y yo vamos a ser transformados. Y hay muchos cristianos, hermanos, que usted lo ve, que toman decisiones, toman posturas en su vida que no concuerda con la vida cristiana. Que, ¿verdad?, son cosas que a nosotros como creyentes nos impactan. Porque uno no espera, ¿verdad?, actitudes, uno espera decisiones, reacciones, palabras, pensamientos, sentimientos, emociones, actitudes de creyentes en el Señor. Y muchas veces esto responde a que son actitudes, son reacciones, son mecanismos de defensa, son códigos de conductas incorrectos que han aprendido, ¿verdad?, en el mundo, ¿sí o no? Son conductas, son reacciones que hemos heredado, dice la palabra de Dios, de nuestros padres. Dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18, que usted y yo hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos ¿de quién? De nuestros padres, dice la palabra de Dios. Y el punto está en que un creyente va a ir siendo transformado de gloria en gloria en la medida que ese creyente se exponga a la verdad de la palabra de Dios. En la medida que ese creyente conozca más de los principios bíblicos, conozca más de la palabra de Dios, entonces su mentalidad va a cambiar.
Su forma de actuar va a cambiar. Va a aprender cómo ser la persona que Dios quiere que sea, cómo actuar, cómo manejarse, cómo comportarse, qué decisiones tomar, qué decir, qué no decir. Dice el apóstol Pablo, aquí mismo en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que él estaba persuadido que el que comenzó la buena obra en los filipenses la va a ir perfeccionando. Pero para que eso suceda, usted y yo tenemos que cada día dedicarnos a aprender. Y Jesús dijo en Mateo capítulo 11, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Y la palabra aprender significa obtener un conocimiento que antes no teníamos, ¿sí o no? Obtener un conocimiento, obtener una nueva manera de ver la vida, una nueva mentalidad. Y la verdad es que aunque sabemos que es la voluntad de Dios, hermanos, que estemos siempre gozosos y contentos y alegres, no podemos ignorar la realidad de que cada día en este mundo encontramos menos razones para estar alegres, ¿sí o no? Menos razones para estar contentos. Y digo en este mundo. Y el mismo Señor Jesucristo no está ajeno a nuestra realidad. El Señor no está pensando de una manera irrealista cuando Él nos manda a estar siempre contentos, alegres y gozosos. Porque dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, verso 15, que no tenemos, usted y yo como creyentes, hermanos, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse o identificarse con nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo, mientras estuvo aquí en la tierra, Cristo experimentó muchas de las situaciones y dolores y aflicciones que usted y yo pasamos hoy día. De hecho, la palabra de Dios en Isaías 53:3 habla de Cristo como aquel varón de dolores. Se refiere a Cristo, el profeta Isaías, como una persona experimentada en quebranto. De manera que mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, Él experimentó muchos quebrantos que usted y yo experimentamos hoy día. Y Él puede, ¿verdad?, entonces identificarse con cada uno de nosotros. Hay personas que solo limitan la pasión de Cristo a las últimas 12 horas de vida de Cristo aquí en la tierra. Cuando Cristo esa entrega y verdad es arrestado y le comienzan a maltratar. Muchas personas limitan la pasión de Cristo a esas últimas horas de vida de Cristo antes de verdad de morir y resucitar. Pero la pasión de Cristo comenzó desde su nacimiento, dice la palabra de Dios, porque que yo sepa, a Él no estaban esperando, ¿verdad?, en un palacio, no estaban esperando en un lugar apropiado. ¿Dónde Cristo nació? En un pesebre, ni siquiera se halló lugar para Él. O sea, desde que Cristo entró a este mundo, experimentó lo que es necesidad, lo que es dolor, lo que es aflicción. Él mismo dijo en su palabra, ¿verdad?, en Juan 16:33, Él dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. De manera que el Señor no es ajeno a nuestra realidad. Él conoce nuestra condición, dice la palabra de Dios. Él conoce exactamente las circunstancias por las cuales usted y yo estamos pasando o pasamos en esta vida. De manera que la Biblia de ninguna manera, hermanos, nos pinta una vida cristiana exenta de dolor y de aflicción. Cristo claramente nos advierte que mientras estemos en este mundo caído y pecaminoso, vamos a tener que pasar por aflicciones. Y el mismo apóstol Pablo, hermanos, que se encontraba en este momento en una prisión romana, mientras escribía esta carta, no trata de ocultarle a los hermanos en Filipo la realidad de su vida. Pablo no oculta, ¿verdad?, su condición en que estaba pasando. A Pablo no le avergüenza decirle a estos creyentes que estaban en una cárcel, obviamente injustamente. Pero Pablo no oculta su condición. Pablo no minimiza la situación que le estaba pasando. Ni mucho menos, Pablo le pinta a estos hermanos un cuadro irreal de su situación en la cárcel. Él no le dice, yo estoy aquí de maravilla. Aquí me trata como un rey. Esto para mí es como un resort, un hotel. No, Pablo no dice eso.
Pablo claramente habla de sus aflicciones por causa de Cristo. Pablo se encontraba en este momento encadenado, se encontraba preso sin poder salir, se encontraba custodiado fuertemente por soldados romanos continuamente. Pablo estaba privado de su libertad, estaba en situaciones difíciles, ¿verdad? Y precarias, porque usted recuerda, hoy día, ¿verdad? Las cárceles no son lugares bonitos. Imagínense hace 2000 años atrás cómo era la situación de los presos. Sin embargo, el apóstol Pablo estaba contento. El apóstol Pablo estaba de buen ánimo. Y lo sabemos porque en el libro de Hechos nos menciona en una ocasión que Pablo y Silas estaban presos en Filipos, usted recuerda, en la cárcel. ¿Qué estaban haciendo ellos mientras estaban ahí? Se estaban quejando. Estaban llorando. Estaban frustrados con el Señor. Estaban amargados. Estaban enojados con el Señor. No, estaban cantando al Señor. Cantando himnos, salmos. Pablo nos dice en Santiago, ¿está alguno alegre? ¿Qué debe hacer? Cante una alabanza. De manera que no cabe duda que el apóstol Pablo estaba contento, estaba alegre porque estaba cantando al Señor. Pablo claramente describe su situación en Roma. Pero tampoco Pablo, hermanos, ignoraba las situaciones difíciles por lo que estos hermanos en Filipo estaban atravesando. Epafrodito había había llegado a donde estaba Pablo y le llevó una ofrenda, una ayuda, ¿verdad?, que los hermanos de Filipo le habían enviado a Pablo. Y cuando Epafrodito llegó y le entregó la ofrenda, también le contó, le dio un reporte de la condición, de la situación que estaban pasando estos hermanos en Filipo. Pablo sabía que había situaciones, habían conflictos, había persecución sobre estos hermanos. Y Pablo quería, ¿verdad?, animarles a ellos en el Señor. Es interesante, hermanos, el apóstol Pablo identifica en cada capítulo de este libro ciertas áreas de la vida que podían robarle el gozo y el buen ánimo a estos hermanos filipenses y que son también hoy día las cosas que pueden afectar nuestro gozo y nuestro buen ánimo en el Señor. Cada uno de estos capítulos, ¿verdad?, identifica algo que puede, ¿verdad?, quitarnos, afectar nuestro gozo. Y Pablo, ¿verdad?, menciona el problema, menciona la situación, pero también nos menciona la cura o el recurso. Y cada una de estas áreas de la vida comienza con la letra P. Así que vamos a ver la primera. Es Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14. Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. La primera cosa, hermano, que puede robarnos el gozo de nuestra salvación son las pruebas, ¿sí o no? Las pruebas pueden robarnos fácilmente el gozo en el Señor. Ahora, ¿qué son las pruebas? ¿Cómo usted y yo podemos catalogar las pruebas? Las pruebas son circunstancias o situaciones difíciles e indeseables en la vida de las cuales no tenemos control alguno. Las pruebas son todas las circunstancias, hermanos, que usted y yo enfrentamos, difíciles, indeseables, de las cuales no tenemos control alguno. Pablo se encontraba preso, se encontraba en una situación muy difícil, estaba atado en cadenas, estaba privado de su libertad. De manera que Pablo se encontraba en una prueba en su vida, se encontraba en una circunstancia difícil que no podía controlar. Y hermano, no podemos negar el hecho de que las circunstancias de la vida nos afectan. Las situaciones que cambian continuamente nos afectan y atentan contra nuestro gozo y nuestro buen ánimo en el Señor. Y en especial las circunstancias que ocurren cuando no lo estamos esperando. O aquellas cosas circunstancias que ocurren y que no esperamos que ocurriera de esa manera las cosas.
Muchas de las aflicciones que nos vienen al creyente y los desencantos es cuando ocurre algo que no esperamos que ocurriera en nuestra vida. Cuando anhelamos algo, cuando anhelamos que ocurra algo y ocurre lo contrario. ¿Te recuerda el ejemplo de Habacuc? ¿Sí o no? Hablamos de Habacuc. Habacuc que esperaba, ¿verdad?, que Dios iba a tener misericordia de su pueblo, que Dios iba a perdonar a su pueblo. Sin embargo, Dios le advierte y le anuncia a Habacuc que los babilónicos iban a venir y van a ser un instrumento de castigo para los judíos. Y eso desanimó a Habacuc porque Habacuc esperaba que iba a ocurrir lo contrario. Elías también, ¿usted recuerda a Elías? Elías, ¿verdad? Lo vemos ahí en Primera de Reyes, ¿verdad? Cuando él ora para que Dios mande fuego del cielo y consuma el holocausto, para que todo Israel temiera a Dios y viera que Baal era un Dios falso. Y Dios efectivamente contesta la oración de Elías y cae fuego del cielo y consume el holocausto. Y el pueblo apoya a Elías para, ¿verdad?, matar a estos profetas, destruir su tabernáculo, ¿verdad? Y Elías pensaba que iba a venir un avivamiento en Israel, que ya todo el mundo se iba a volcar hacia Jehová. ¿Y qué ocurrió? Jezabel amenaza al profeta. ¿Y qué es Elías? Corre por su vida. ¿Y dónde termina Elías? Escondido, desanimado, depresivo en una cueva, deseando quitarse la vida, deseando morirse. Se desanimó, se desencantó y lo vemos después enojado con Dios. Jonás y otros ejemplos de la vida de personas, de creyentes que se desencantaron en alguna situación, alguna prueba en su vida, alguna circunstancia, ¿verdad?, que no esperaban y que le trajo aflicción. La hermana Karen estaba compartiendo ayer en el cumpleaños de su hijo Sebastián la circunstancia en que Sebastián nació. Y ella explicaba que no eran circunstancias que ella ni su esposo esperaban. Ellos deseaban que fuera en circunstancias más saludables, más apropiadas. Además, después de haber obrado tanto tiempo, decía ella, por su hijo, y nace de una manera, ¿verdad?, que ellos no esperaban, una situación bien difícil para su vida. Y ella admitió ayer que en ese momento se sintió molesta y enojada con Dios. Porque las circunstancias no habían pasado, no habían ocurrido como ella esperaba, como ella quería. Y hermanos, las pruebas que Dios permite en nuestras vidas pueden afectar nuestro gozo, pueden afectar nuestro ánimo. Pero en segundo lugar, hay una segunda cosa que puede también robarnos el gozo en el Señor, y son las personas. Las personas. Filipenses capítulo 2, por favor, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Las personas también nos pueden robar el gozo en el Señor. Pablo había escuchado por parte de Epafrodito de algunos conflictos que estaban ocurriendo en esta iglesia entre hermanos y hermanas. De hecho, el apóstol Pablo, en el capítulo 4, note, y el versículo 2, Pablo menciona incluso a dos hermanas, dos hermanitas, como decimos, ¿verdad?, que estaban enemistadas. ¿Quién eran ellas? Evodia y Síntique. Y Pablo les ruega a las hermanas que tuvieran un mismo sentir en el Señor. Las personas, hermanos, pueden robarnos el gozo en el Señor. Usted ha escuchado la frase, donde hay gente, donde hay personas, hay problemas, ¿sí o no? Y es una realidad. Tratar con personas es tratar con personalidades, ¿sí o no? Y las personas tienen personalidades distintas y variadas.
Hay personas que son introvertidas, hay personas que son extrovertidas, hay personas que son coléricas, hay personas que son melancólicas, flemáticas. Se han escrito libros muy buenos acerca de las distintas personalidades de las personas. Las personas muchas veces nos desesperan, nos exasperan, nos molestan, nos defraudan y también nos hieren. A veces lo hacen de manera intencional, ¿sí o no? A veces personas no se hieren de manera intencional. Note en Filipenses capítulo 1, verso 15. Dice Pablo: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando que añadir gozo. No, añadir aflicción a mis prisiones. Pablo estaba diciendo que habían personas supuestamente creyentes en la iglesia en Roma que aprovechando que Pablo estaba privado, estaba preso en la cárcel y no podía salir y predicar, ellos salieron a predicar para impulsar envidia a Pablo, para hacerle ver a la gente que ellos trabajaban más que Pablo y estaban añadiendo más aflicción a Pablo en la cárcel. Pero otros, dice Pablo, lo estaban predicando por amor al Señor. Las personas muchas veces nos hieren de manera intencional. O sea, ellos querían herir a Pablo. Ellos querían hacer sentir mal a Pablo. Pero también hay veces las personas nos hieren, nos afectan, nos afligen, no de una manera intencional, sino de una manera no intencional. Sin querer queriendo, ¿verdad? Como dice. Mira lo que dice la palabra de Dios aquí en Filipenses, capítulo 2, verso 27. Hablando de Epafrodito, Pablo dice: pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que ya yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito, un gran amigo de Pablo y colaborador de Pablo, estaba gravemente enfermo. Y eso afligió a Pablo, porque Pablo amaba a Epafrodito. Ahora, ¿era culpa de Epafrodito que estuviera enfermo? ¿Se enfermó Epafrodito para hacer sentir mal a Pablo? No. No fue algo que pasó y Epafrodito no tenía la culpa o el control de eso. Pero de como quiera, Pablo estaba afligido por algo que estaba pasando a su amigo. Y hermanos, muchas veces la gente nos hiere, nos aflige, no porque quieren, a veces lo hacen sin querer, a veces lo hacen sin intención, a veces ocurren cosas que pasan y nos afectan, hermanos. Las personas muchas veces pueden robarnos el gozo y el buen ánimo. Y Cristo es un ejemplo de eso. Imagínense tener que tratar con 12 discípulos y cada uno de ellos con distintas personalidades, ¿sí o no? Tenemos ahí todas las personalidades que usted pueda querer en un grupo. Pedro, que era muy, ¿verdad?, arrojado, ¿verdad? Juan y Jacobo, que tienen un temperamento bien fuerte. Está, ¿verdad?, Tomás, que todo lo dudaba. Y así usted va a encontrar, ahí incluso había un celote. ¿Y quiénes eran los celotes? Los celotes eran terroristas. Era gente que hacían bombas y explotaban cosas para poder derrocar a los romanos. Era gente de sangre así, bien caliente. O sea, usted quiere encontrar un grupo de personas más disfuncional que los apóstoles. Sin embargo, dice la Biblia que Cristo los amó hasta el fin. Cristo, ¿verdad?, siempre estuvo con ellos. Tercera cosa que nos puede también robar el gozo, hermano, y son las posesiones. Las posesiones. Filipenses capítulo 3, por favor. Y el versículo 4. Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo,
perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Pero note, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Cómo Pablo cataloga todos estos logros en su vida y cosas? Bueno, ya lo dije, cosas. Pablo cataloga todos estos logros y posesiones en su vida como cosas. Él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Y versículo 8 dice, ciertamente aún estimo todas las cosas. Pablo llama estos bienes y posesiones y logros materiales como cosas. Bueno, los bienes materiales son ¿qué? Cosas. Son cosas. No son personas, son cosas. La Biblia llama los bienes materiales, las posesiones materiales, como cosas. Y Cristo, ¿verdad?, en Mateo capítulo 6, habla acerca del afán y la ansiedad por las cosas. En una ocasión se cuenta que Abraham Lincoln estaba caminando por la calle. ¿Sabe que Abraham Lincoln fue presidente de Estados Unidos? Y estaba caminando por la calle con sus dos hijos. Y estos niños estaban llorando y peleándose los dos estaban peleándose y llorando en la calle. Y un amigo de Abraham Lincoln que estaba por la calle y le preguntó, ven acá, ¿y qué le pasa a tus hijos? Y Lincoln le respondió, lo mismo que le pasa a todo el mundo. Yo tengo 3 nueces en la mano y cada niño quiere 2. ¿Entendió? Él tenía 3 nueces y ellos querían las nueces, pero ellos querían 2 nueces, cada uno de ellos, y no habían 3 solamente, y eran 2 ellos. O sea, no se conformaban con compartir, toma tú uno, yo uno, toma tú 1 y medio y 1 y medio, no. Yo quiero, no 1, yo quiero 2. Yo quiero tener más que él. Y hermano, la realidad es que vivimos en un mundo que está afanado por las cosas. Está enfocado, obsesionado con las cosas. Una sociedad altamente consumista. Nos hemos vuelto aquí en nuestro país. Imitando, ¿verdad? Siguiendo el patrón de otras potencias en el mundo, ¿verdad? Consumistas. Nuestro país se ha vuelto muy materialista, muy consumista. La gente está muy afanado por las cosas. En diciembre, desde que dio el 1 de diciembre, el 1 de diciembre, las calles estaban como saturadas y todavía no habían cobrado a la gente. Ya la gente estaba gastando y comprando. De manera, hermanos, que todo eso el Señor le llama cosas. Y Jesús dijo en Lucas 12:15 que la vida del hombre no consiste en la abundancia, oiga bien, de los bienes que posee. Nuestra vida, hermano, la felicidad, el éxito, no consiste, el Señor Jesucristo, en la abundancia de los bienes materiales que tenemos. Y por eso que el apóstol Juan, en 1 de Juan 2:15, nos dice que no debemos que amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Tenemos que ver los bienes materiales, hermano, como cosas. No es un fin, es un medio que Dios nos da. Amén. No podemos mirar los bienes, ¿verdad?, como ídolos, como dioses, a los cuales tenemos que invertir, tenemos que sacrificarnos todo por conseguir las cosas. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que se afligió y se deprimió grandemente porque él quería una cosa y se la negaron. ¿Usted recuerda? Un rey de Israel, malo, el rey Acab. ¿Qué quería Acab? Pregunta, ¿tenía Acab muchas cosas? Pero aquí había un infeliz que tenía una sola cosa y él quería arrebatarle esa cosa a esa persona. Y era algo, ¿verdad?, que era valioso para Nabot. Herencia de sus padres, una herencia que sus padres le habían dejado. No era simplemente una viña, una cosa cualquiera, era algo que se le había atribuido un valor especial. Y como Nabot le negó vendérsela a este rey,
Entonces acá llegó a su casa deprimido, triste, no quiere comer, no quiere hacer nada. Las cosas, hermanos, las posesiones pueden también robarnos el gozo. Pero hay algo más también. Filipenses capítulo 3, verso 9. Filipenses, versículo 9, dice: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase la resurrección entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿De qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de su vida espiritual. Pablo está hablando de su condición espiritual. Pablo está hablando acerca del pecado en su vida. El pecado también nos roba el gozo del Señor. Pablo está reconociendo sus propias debilidades y faltas, como cualquier ser humano pecador. En versículo 9, Pablo reconoce que su justicia propia, como dice Isaías, que todos nosotros somos como suciedad delante de Dios y todas nuestras justicias como ¿qué? Como trapo de inmundicia. Pablo reconoce que aunque él era un hijo de Dios y era un gran siervo de Dios, no por eso Pablo era perfecto. Ni tampoco Pablo pretendía ser perfecto. Porque dice en el versículo 13, hermanos, yo mismo que no pretendo haberlo ya alcanzado. Hay mucha gente que pretende ser perfecto, ¿sí o no? Y son muy duros con los demás. Y esas personas Dios los deja en evidencia para quebrantarlos, para quebrantar su orgullo. Porque Pablo, ¿verdad? Si bien cierto, era un gran hombre de Dios, pero era un hombre de carne y hueso. Era un hombre con defectos y errores y faltas. Y la Biblia nunca oculta ni esconde los errores, los pecados, las faltas de siervos de Dios. Claro, lo hace para que aprendamos de su ejemplo, para no seguir ese mismo ejemplo, para no cometer los mismos errores que en el pasado grandes hombres de Dios y mujeres de Dios han cometido. Pero hermanos, usted y yo tenemos que reconocer que somos pecadores delante de Dios. Somos perdonados, somos salvos, pero seguimos siendo pecadores. Y aunque seamos hijos de Dios y sirvamos a Dios, no somos perfectos, ni podemos pretender ser perfectos. Claro, debemos cada día caminar hacia ¿qué? Hacia la perfección. Amén. Porque el deseo de Dios es que seamos perfectos. Que seamos como el perfecto que es Jesucristo. Y la esperanza de Pablo siempre fue que algún día Cristo, dice aquí en el capítulo 3, versículo 21, que algún día Cristo, ¿qué va a hacer con nosotros? Filipenses 3:21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria a Dios por eso, hermano. Que algún día Dios va a transformar este cuerpo y nos va a dar un cuerpo nuevo. John MacArthur dice, hablando de la santificación, él dice que la santificación inicial es que el Señor nos libra de la paga del pecado, que es la muerte, ¿verdad? En la santificación progresiva, el Señor con su poder nos está librando cada día del poder del pecado sobre nuestras vidas. Pero allá en el cielo, en la glorificación, el Señor algún día nos va a librar de la presencia del pecado en nuestras vidas. De manera, hermano, que mientras estemos en esta tierra, vamos a tener que batallar con el pecado, y el pecado va a ser una fuente muchas veces de desánimo y de tristeza. Otra cosa que puede afectar nuestro gozo son las preocupaciones. Las preocupaciones. Filipenses capítulo 4,
Versículo 6, dice Pablo: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Por nada estéis afanosos. La Biblia nos habla claramente acerca de las preocupaciones, del afán. Las preocupaciones pueden robarnos el gozo del Señor. La preocupación difiere de la prueba en que las pruebas son cosas que ya ocurrieron o que están ocurriendo, ¿sí o no? Pero las ansiedades y las preocupaciones son cosas que no han ocurrido y no estamos seguros que ocurran. Sin embargo, nos preocupa, nos llena de ansiedad y de aflicción. Y Pablo nos está diciendo que no tenemos que afligirnos por el mañana. No tenemos que afligirnos, preocuparnos, tener ansiedad por lo que va a pasar en el futuro. Porque dice la Biblia que los que aman a Dios, todas las cosas que ayudan a bien. Pero las preocupaciones, hermanos, nos roban el gozo del Señor. La ansiedad es el temor de lo que pueda ocurrir, de lo que pueda pasar. Y hay muchos cristianos que viven siempre con temores que no existen. Temores, fantasmas que el maligno ha puesto en su mente, que no son reales y que les roban el gozo del Señor. Y cuando estamos en esa ansiedad, ¿verdad? Normalmente nuestra mente comienza a llenarse de pensamientos negativos. Por eso que Pablo, más adelante, en el capítulo 4, versículo 7, dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Va a guardar nuestros corazones y nuestros ¿qué? Pensamientos en Cristo Jesús. Las preocupaciones, hermanos, nos pueden robar el gozo del Señor. Pero no solamente Pablo, hermanos, nos diagnostica el asunto, las cosas que nos pueden traer preocupación y falta de gozo, que pueden robarnos el gozo. Pablo también nos da la cura para eso. Pablo nos da la clave en su vida que le ayudó a él a enfrentar la vida con gozo, enfrentar las situaciones gozosamente, que ayudaron a vivir una vida estable y contento en Cristo Jesús. Y la clave se encuentra, hermanos, en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, 5. Dice: haya pues en vosotros ¿qué? Sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esta palabra sentir no tiene que ver, hermanos, en el original, en el griego, no se refiere a sentimientos. De hecho, es una traducción pobre de esta palabra. Esta palabra tiene que ver con la mente. Esta palabra tiene que ver con los pensamientos, precisamente como estamos hablando. Tiene que ver con la mentalidad que tú y yo tenemos. Tiene que ver con la actitud en que tú y yo afrontamos la vida. Y lo que Pablo nos anima aquí en este versículo es que tenemos que aprender a adoptar en nuestra vida la mentalidad que Cristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, que le ayudó a él a estar siempre gozoso, aún en las circunstancias más difíciles de su vida. Tenemos que adoptar la mente de Cristo, tenemos que adoptar la actitud de Cristo. Si bien es cierto que hay cosas que nos pueden robar el gozo, también hay cosas que pueden retornarnos el gozo. David oraba diciéndole al Señor que le devolviera el gozo de su salvación. Y la Biblia nos da los recursos que Dios nos ha dejado para que podamos, cuando en momentos de tristeza y aflicción, podamos otra vez retomar el gozo de nuestra salvación y que ese gozo permanezca en nuestra vida. Y hay 5 actitudes que Pablo nos revela en este libro de Filipenses. 5 actitudes o mentalidades que Dios quiere que usted y yo adoptemos para que podamos afrontar la vida con gozo. La primera se encuentra en Filipenses capítulo 1 y el versículo 21. Filipenses el capítulo 1, y vamos a leer el versículo
20. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, más bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y vamos a leerlo todo junto a una voz, el versículo 21. Aquí vamos, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La primera mentalidad que usted y yo tenemos que adoptar, que tuvo en Cristo, es una mente sencilla. Una mente sencilla. El doctor Warren Wiersbe en su comentario habla de esto. Una mente sencilla. Cristo tenía una mente sencilla. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿De que Cristo no tenía conocimiento? No. En la Biblia el Señor nos manda, ¿verdad?, a no ser de doble ánimo. Porque una persona de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Elías, ¿verdad?, habla al pueblo de que el pueblo estaba en ese momento en dos aguas. Entre servir a Jehová y servir a ¿quién? A Baal. Él decía, ¿por qué caviláis entre dos aguas, entre dos cosas? Josué también menciona esa frase, ¿por qué están entre dos aguas? Hermano, hay muchos cristianos que viven una vida entre dos mundos, entre dos aguas. Por un lado quieren tener un pie en el mundo y por otro lado quieren tener un pie en la iglesia, ¿sí o no? Por un lado quieren servir al mundo y vivir para el mundo, y por otro lado quieren vivir para Cristo y servir a Cristo. Y son personas que cuando vienen pruebas, ¿cómo usted cree que reaccionan? ¿A la manera de Cristo o a la manera del mundo? A la manera del mundo. ¿Por qué? Porque no se han decidido. No han decidido a qué Dios va a servir, a qué Señor va a servir. Y Jesús dijo que ninguno puede tener ¿qué? Dos señores. Porque o amará a uno y aborrecerá al otro, o aborrecerá a uno y amará al otro. Hermano, Dios quiere que tú y yo tengamos la misma mente que tuvo Cristo. Una mente sencilla, es decir, Cristo tenía una sola misión, una sola meta. ¿Y cuál era esa meta mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Agradar a quién? Al Padre. ¿Glorificar a quién? ¿Cuál fue la respuesta del cielo de la evaluación que Dios el Padre hizo de su Hijo Jesucristo? Este es mi Hijo amado en quien yo tengo que complacencia. Pablo determinó una sola cosa en su vida: glorificar a Cristo, vivir para Cristo, exaltar a Cristo en su vida. Y por eso todas las cosas que le pasaban, él no veía ¿por qué contra mí? Porque el enfoque no estaba en sí mismo, el enfoque estaba en Cristo. Amén. Y usted y yo tenemos que, si queremos vivir una vida de gozo y que las circunstancias y las pruebas no nos alteren nuestra estabilidad, necesitamos quitar nuestro enfoque de lo que yo quiero lograr, lo que yo quiero ser, y ponerlo en qué Cristo quiere que yo haga. ¿Cómo yo puedo glorificar a Dios? Porque si estamos enfocados en nosotros, las cosas buenas que pasen nos van a hacer sentir bien, pero las cosas malas que pasan nos van a sentir mal, porque no nos va a glorificar a nosotros, ¿sí o no? Pero el hecho de que tú y yo tengamos una prueba no quiere decir que no está bien, porque puede glorificar a Dios. Y hermano, entonces, lo que Pablo está diciendo es, si tú no quieres que las pruebas, las circunstancias que cambian, te alteren y te afecten, decídete a vivir para Cristo y ya. Adopta una mentalidad sencilla. Yo estoy aquí no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad de Cristo. Yo estoy aquí para servir a Cristo. Y mira cómo Pablo evaluaba las pruebas en su vida a través de este filtro. En Filipenses capítulo 1, verso 12. Él dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso. Hermano, esta gente sabía que Pablo estaba preso y estaban tristes por Pablo, porque decían, pobre hombre, un hombre que sirve a Dios, ¿por qué le pasa eso? Y le decía, hermano, yo quiero que ustedes sepan que lo que me ha pasado ha sido usado por Dios para Él glorificarse en mi vida. Y hermano, si tú y yo vivimos para Cristo y adoptamos una mente sencilla, yo estoy aquí para servir a Cristo solamente y para que Él sea glorificado,
todo lo que nos pase, vamos a pensar que Cristo quiere glorificarse de alguna manera en eso. De alguna manera Cristo se va a glorificar en eso en mi vida. Y nuestro gozo va a permanecer en nosotros. Número 2. Segunda mentalidad que debemos adoptar o aprender en nuestra vida. En Filipenses capítulo 2, versículo 3. Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. La segunda mentalidad es una mente sacrificial, hermano. Una mente sacrificial. ¿Qué quiere decir eso? Normalmente, hermano, cuando usted y yo tenemos una relación, ¿verdad? Y estamos con personas, sean cónyuges, hijos, hermanos en Cristo, compañeros de trabajo, quien sea, cualquier persona que sea, que estemos en una relación con esa persona. Siempre que las cosas se ponen difíciles con una persona, ¿cuál es normalmente nuestra reacción natural? Cuando hay conflicto, hay problemas, cuando una persona nos causa problemas, ¿cuál es nuestra reacción, nuestra mentalidad natural? Alejarme de esa persona. Abandonar esa relación. Separarme de esa persona. Pero el Señor siempre nos manda en su palabra, hablando de los matrimonios, en el capítulo 7 de 1 Corintios, dice que la mujer no se separe de quién. Cuando hay problemas, que la mujer no se separe del marido y que el marido no que abandone la mujer. Y aquí Pablo está diciendo, cuando haya problemas, con personas, cómo manejar las personas con gozo. Dijimos, personas equivalen muchas veces a problemas, personalidades que no nos agradan, que no nos agradan, que nos hacen caer bien, que no nos caen bien, que no nos gusta. La actitud, la mentalidad no es, yo estoy aquí no es para que me sirvan a mí, yo estoy aquí para servir a los demás. Es decir, el enfoque no está en mí, no debe estar en mí. El enfoque debe estar en otros. Primero vimos que el enfoque debe estar en Dios, en Cristo. Eso nos va a ayudar a manejar las pruebas con gozo. Pero para manejar relaciones con gozo, sean matrimoniales, familiares, en cualquier ámbito que sea, necesitamos adoptar la mentalidad del sacrificio. No, yo me voy a quedar aquí porque Dios ha puesto a esa persona en mi vida. Y Dios me ha puesto con esa persona en mi vida para yo ser de bendición a esa persona. Dios quiere usarme como un canal de bendición. Y yo voy a esforzarme, yo voy a sacrificarme para ser de bendición a esa persona. Y ese fue el ejemplo de Cristo. Dios pudo abandonar a la humanidad. Dios pudo separarse de la humanidad. Pero Dios decidió, ¿verdad? Dios decidió servir a la humanidad, decidió sacrificarse para ser de bendición y reconciliarse con la humanidad. Moisés en el desierto. El pueblo está dando problemas en el desierto. ¿Qué dijo Dios a Moisés? Aparte de Moisés, para yo que desaparecer a esta generación, a este pueblo. ¿Y cuál fue la reacción de Moisés? Sí, Señor, desaparece a ese pueblo. Dame otro pueblo nuevo, porque yo no puedo más con ese pueblo. Y yo sé que hay muchos esposos que si Dios le dijera, aparte que voy a desaparecer tu esposa, o voy a desaparecer tu esposo, ¿qué tú dirías, hermano, al Señor? Si yo te dijera, aparte, fulano, que yo voy a desaparecer tu esposa y tú vas a una nueva esposa. Aparte que yo voy a desaparecer a tu esposo y tú vas a un nuevo esposo, un nuevo hijo, un nuevo compañero de trabajo, un nuevo jefe, un nuevo hermano en Cristo, una nueva iglesia. Aparte que yo te voy a dar una nueva persona. No, Moisés dijo, no, Señor. Porque Moisés entendió que él estaba puesto ahí para hacer de bendición a ese pueblo. Y una mente sacrificial nos va a ayudar a no desanimarnos, ni entristecernos, ni afligirnos cuando en una relación con personas haya problemas, haya roces. Tercera mentalidad, hermanos, capítulo 3 es una mente espiritual. Una mente espiritual. Pablo, el versículo
8, ¿verdad? Pablo dice, yo estimo todas estas cosas como una pérdida por la excelencia de ¿qué? Del conocimiento de Cristo Jesús. Hermano, no es que las cosas materiales no sean importantes, pero nunca van a ser más importantes que las cosas espirituales. Y lo que tenemos que hacer, hermano, es darle a las cosas de Dios la importancia que tienen. A evaluar lo material en función de la importancia que tiene lo espiritual. Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas, ¿qué? Cosas. Recuerda, hermano, Dios llama todo lo que es material cosas. Porque dice la Biblia que usted y yo vinimos sin ninguna de esas cosas y nos vamos sin ninguna de esas cosas. Pero ¿qué queda en nuestra vida? Lo espiritual. Lo que sembremos para la gloria y el reino de Dios. Tenemos que adoptar una mente espiritual. Tenemos que adoptar una mente santa con relación al pecado, una mente santa. Pablo dice en el capítulo 4, versículo 8, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensar. ¿Por qué? Porque del corazón, hermano, es que salen todas las cosas malas y perversas que tú y yo como cristianos podemos hacer, incluso, y que los seres humanos hacemos, del corazón. ¿De qué tú estás llenando tu corazón? Recientemente me quedé impactado. Me quedé impactado por palabras que salieron de personas que van a la iglesia. Palabras, actitudes perversas. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de eso. Dice la Biblia que la abundancia del corazón que habla la boca. Y si queremos vencer el pecado en nuestra vida, si queremos enfrentar el pecado con gozo y no permitir que el pecado nos arrebate el gozo del Señor, necesitamos saturar nuestra mente y nuestro corazón de la palabra de Dios. David decía, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Una mente santa, saturada de la palabra de Dios. Y en último lugar, una mente sumisa. Una mente sumisa. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda ¿qué? Oración y ruego con acción de gracias. Y si hacemos eso, hermano, si usted y yo llevamos toda preocupación, como dice Pedro, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si usted y yo de corazón aprendemos y nos ejercitamos en poner toda preocupación en oración delante del Señor, ¿cuál va a ser el resultado? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, la base de nuestro gozo está aquí, hermano, en nuestra mente. ¿De qué manera estamos pensando y estamos afrontando esta vida? Estamos teniendo una mente sencilla que ha decidido ya de una vez por todas glorificar a Cristo a través de cualquier situación en su vida. Estamos adoptando una mente sacrificial hacia las personas, estamos adoptando una mente espiritual hacia las cosas, una mente santa y saturada de la palabra de Dios hacia el pecado, una mente sumisa a la soberanía, al poder, al control de Dios en nuestras vidas. No estamos hablando aquí, hermanos, de positivismo. La Biblia en ninguna manera nos enseña a pensar positivo. No, la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. La Biblia dice que el matrimonio es causa de aflicción muchas veces y que hay muchas cosas que traen aflicción, pero que confiemos porque Él ha vencido el mundo. Y cuando tú y yo pensamos de la manera que Dios quiere que pensemos, a la manera de Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones, va a guardar nuestra vida. Una mente de fe,
La base de nuestro gozo radica en nuestra confianza plena en la palabra y en la persona de Cristo. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, gracias, Señor, porque en Cristo podemos estar gozosos. Aunque en este mundo hay aflicciones por doquier, las pruebas, personas, las posesiones, el pecado, las preocupaciones, muchas veces nos cargan de tristeza, de aflicción, pero tú, Señor, nos has dado aquí la cura para la tristeza, que es adoptar esa mente, esa actitud, esa mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Esa mentalidad que pudo más que la aflicción, que venció al mundo. Esa mentalidad de fe que nos da paz. Una paz que el mundo y nosotros mismos podemos entender, pero una paz que guarda nuestros pensamientos, nuestros corazones en Cristo Jesús. Así con sus ojos cerrados, nadie mirando, cabeza inclinada, vamos a pedir al pastor que concluya con esta invitación. Lo cierto es, hermanos, mientras permanecen con sus ojos cerrados, cabeza inclinada, lo cierto es que cuando oímos hablar acerca del gozo, se nos hace bastante difícil porque este mundo no está diseñado para que la gente tenga gozo, sino preocupaciones. La vida está diseñada así, para que haya más preocupaciones que gozo. Pero nunca se olvide que estamos en Cristo y que Él es un padre que cuida a sus hijos. El cristiano que se preocupa demasiado por sí mismo es el cristiano que se olvida que es hijo de Dios. Y cuando tú en cualquier situación te olvidas que eres hijo de Dios, se te va a hacer difícil confiar en la ayuda, en la provisión de nuestro Dios. Y Él está pendiente siempre. Él está, por su gracia y misericordia, siempre pendiente de nosotros. Nosotros lo que tenemos que estar ocupados en aquellas cosas que Él nos ha mandado hacer y gozarnos con todo lo que Él permite, bueno o malo en nuestras vidas, porque sabemos que Él tiene un buen propósito, un buen fin con ello. Si hay alguien en esta noche que no tiene a Cristo en su corazón, nunca va a tener el gozo de la salvación. Mientras el pastor Joel hablaba de todo esto, yo pensaba en el gozo de la salvación. David, cuando hablaba de su pecado, él pensaba en muchas cosas, pero una de las cosas que más le preocupaban era: no me quite el gozo de la salvación, no me quite el disfrutar el ser hijo tuyo y depender de ti, vivir para ti. Eso es algo vital en nuestras vidas y vamos a orarle siempre a Dios: Señor, mantén ese gozo de la salvación. Habrá alguien esta noche que dice: yo no tengo a Cristo como mi Señor y Salvador, y yo no tengo ese gozo de que soy salvo y voy al cielo, y en esta noche quisiera recibir a Cristo y pedirle a Cristo que me salve y que traiga el perdón de sus pecados, de mis pecados, y que el Señor traiga todo lo que Él quiere en la salvación de mi alma, en la purificación de mi alma, en la bendición de mi alma y de mi vida.